Buenas tardes, mi nombre es Valeria Sari Andrade Suárez y junto con mis compañeros Jesús Peña y Marlon Rosso les vamos a hablar sobre la crisis en República Dominicana durante 1963 y 1965. Crisis diplomática entre Haití y República Dominicana, 1963. Se refiere a la crisis surgida entre los gobiernos de Juan Bosch y Francois Duvalier, debido a la presencia de la seguridad nacional en la embajada dominicana en Puerto Príncipe. Francois Duvalier creó este grupo tras haber sufrido un atentado contra su vida en 1958, inspirado en las camisas negras del fascismo italiano. Estos hombres hacían su labor de manera voluntaria, es decir, no recibían ninguna remuneración por parte del Estado, por lo cual tuvieron que buscar sus propios medios de financiación, con cosas como crímenes y extorsiones. El gobierno de Duvalier y el gobierno de Juan Bosch eran muy distintos, y Duvalier ya había rechazado en varias ocasiones el gobierno de Bosch. El 26 de abril de 1963, la familia de Duvalier sufrió un atentado, donde intentaron secuestrar a sus dos hijos de 12 y 14 años. En el proceso murió su chofer. Duvalier acusó directamente a Benoit, un gran opositor a su régimen. Acto seguido, el 27 de abril, mandó a los Tonton Macoute a invadir la embajada de República Dominicana en Puerto Príncipe, ya que según Benoit se encontraba ahí por asilo político. Rápidamente la familia de Benoit fue a refugiarse en las embajadas de Argentina y Venezuela, pero su mujer, la cual estaba embarazada, se refugió en la de Ecuador, en donde en medio del ajetreo dio a luz a su segundo hijo. El grupo, al no haber encontrado a Benoit primero en su casa, asesinaron a su padre y a su madre, junto con 3 empleadas domésticas que se encontraban en el lugar. También se llevaron a su hijo de tan solo 18 meses de nacidos, del cual no se volvió a saber nunca nada más. También es importante mencionar que el grupo tomó a 22 personas que se encontraban refugiadas en la Embajada de República Dominicana como rehenes. Finalmente, la OEA intervino y República Dominicana acusó a Haití de cometer actos violentos que ponen en riesgo la paz del hemisferio. El 29 de abril todos los periódicos estaban a favor de República Dominicana y desaprobaban la actitud de Haití. Finalmente, el Consejo Permanente condenó la actitud de Haití con 16 votos, mientras que Colombia prestó su embajada para los 22 refugiados en los que los exiliaban. A raíz de todo esto, casi hubo una guerra entre estos dos países y quedaron con una tensión constante, como también 5 muertos y un desaparecido. Golpe de Estado contra el gobierno de Juan Bosch. Este funesto acontecimiento fue encabezado por el coronel Elías Güesing y sustituido por una junta militar de 3 hombres, presidida por Emilio de los Santos. Este hecho afectó el proceso democrático que empezaba a vivir el país, abortando así la vigencia de una constitución progresista, basada en las libertades y justicia social. El profesor Juan Bosch encabezó el primer gobierno democrático luego de la dictadura de Rafael Trujillo. Sin embargo, su mandato fue muy breve porque las medidas de corte liberal que fue tomando afectaban los intereses de sectores poderosos. Este suceso comenzó a hacerse evidente el 20 de septiembre de 1963, cuando los grupos empresariales convocaron una huelga general que paralizó el país por 2 días. Esta huelga fue interpretada como una señal para los militares de que habían llegado a la hora de realizar el golpe de Estado que habían estado planificando. Las consecuencias para el pueblo dominicano no se hicieron esperar. El caos y la incertidumbre se adueñaron de las calles, y los militares con armas en mano se apoderaron del ambiente. La escogencia del triunvirato y luego de la conformación de los consejos de Estado degeneró más tarde, en 1965, en la gesta de abril, tras un llamado radial del Partido Revolucionario Dominicano, reclamando la vuelta al poder del profesor Juan Bosch, quien se encontraba en Puerto Rico. Poco después, la segunda intervención norteamericana de la República Dominicana en el siglo XX, con el arribo de 42.000 marines en el puerto de Santo Domingo, inicia la Guerra de Abril. Debutan 2 hombres históricos, coronel Francisco Alberto Camayo y el coronel Rafael Fernández Domínguez. Guerra Civil Dominicana de 1965. Este suceso es conocido por varios nombres, como Guerra de Abril, Revolución de Abril o Revolución del 65, y tuvo lugar el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965. Inició cuando derrocaron a Juan Bosch de la presidencia. Donald Rey Cabral, quien conformó el segundo triunvirato, iniciando una campaña contra los así llamados rebeldes constitucionalistas. Alegaciones de desviaciones comunistas conllevaron a una intervención estadounidense en el conflicto, que después se transformó en una ocupación de las organizaciones de los Estados americanos en el país. En abril de ese año, una nueva constitución garantizaba los derechos civiles e individuales y respaldaba el control de los militares. El nuevo documento otorgaba libertades que nunca se habían conocido en el país. Se declaraban algunos derechos laborales, así como sindicatos. Fueron tomadas también en cuenta las mujeres embarazadas, personas sin hogar y muchas más minorías, y otros grupos que antes no se visibilizaban
ni tenían tantos derechos. Las personas terratenientes reprocharon esta nueva constitución, al igual que la Iglesia Católica, por haber legalizado el divorcio. La jerarquía, junto a la cúpula militar y la élite económica, también temían la influencia comunista en el país y advirtieron de la posibilidad de otra Cuba. El resultado de esta preocupación y la oposición fue dar un golpe militar el 25 de septiembre de 1963. Vanguardia de la Revolución de 1965. Los PRDistas, miembros del PRD, el Partido Revolucionario Social Cristiano, PRSC y otros partidarios de Bosch se llamaron constitucionalistas, en referencia a su apoyo a la Constitución de 1963. A pesar de los ataques con tanques y bombardeos aéreos, los constitucionalistas mantuvieron su posición firme en la capital, pero decidieron extender el conflicto para así tomar control de todo el país. El economista venezolano José Antonio Mayore, en representación del secretario general de la ONU, trata de actuar sin éxito como mediador entre las dos partes del conflicto de la crisis. El 28 de abril, los Estados Unidos intervino con la operación Power Back, en donde el presidente Lyndon B. Johnson envió una fuerza de 42.000 hombres para mantener la seguridad en Santo Domingo. El presidente Johnson actuó con la firme creencia de que los constitucionalistas estaban compuestos por comunistas, por lo tanto no iba a permitir de que ellos llegaran al poder. La intervención fue conseguida a cierta medida debido a una aprobación hemisférica con la creación de una Fuerza de Paz Internacional, auspicia por la EA, la cual complementó la presencia militar estadounidense en la República Dominicana. Un inicial gobierno provisional fue dirigido por uno de los ajusticiadores de Trujillo, Antonio Inver Barrera. Más tarde, Héctor García Godoy asume la presidencia provisional el 3 de septiembre de 1965 mediante un acuerdo entre las partes. Algunos enfrentamientos violentos entre legitimistas y constitucionalistas continuaron de forma esporádica, en especial un salto de fuerzas leales al Hotel Matum en Santiago, donde desayunaban constitucionalistas y su comandante Camaño, mientras una vez más las elecciones fueron organizadas. Entre las consecuencias podemos ver que este acontecimiento dividió la sociedad dominicana. Se eligió un gobierno de facto y se incrementaron las protestas populares, en donde se exigía que se volviera a la constitucionalidad y que Juan Bosch regresara a la presidencia del país, lo cual resultó prácticamente imposible por el apoyo incondicional de Estados Unidos hacia el sector trujillista, el cual había tomado el control político y militar del país. En términos de bajas y heridos hubo, por parte de las Fuerzas Armadas, 500 personas muertas y desaparecidas en acción, varios tanques y aviones destruidos y 325 policías muertos, siendo un total de 825, y un número indeterminado de heridos. Estados Unidos tuvo 48 muertos y 283 heridos. Mientras que por parte de los militares rebeldes hubo 600 muertos y un número indeterminado de heridos, 5 tanques destruidos y 67 muertos durante el combate contra Estados Unidos. En sí, República Dominicana hubieron 7.275 bajas militares y civiles, siendo claramente una de las más grandes tragedias en la historia de República Dominicana. Y ya así damos finalizada nuestra exposición acerca de la crisis vivida en República Dominicana entre 1963 y 1965. Muchas gracias por su atención.